Jesús, gracias porque tú has traído hasta nosotros hoy esta palabra, esta alabanza, estos hermanos y hermanas, Señor, estos jóvenes y estos niños a este lugar para alabarte y bendecir. Sabemos que tú habitas en la alabanza de tu pueblo y que tú estás en medio de un lugar donde se reúnen dos o tres en tu nombre. Por eso, Padre Santo, rogamos tu santa presencia para que tú abras nuestra mente, nuestro corazón y hagas de nosotros cada vez personas más maduras en la fe y nos des conocimiento de tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hemos leído un pasaje del Éxodo, capítulo 33, y si queréis, alguno tiene por costumbre apuntar o hacer algún apunte sobre lo que se dice, se predica, diría que el título del mensaje de hoy es La presencia de Dios. La presencia de Dios. Miguel ya habló un poco en el Salmo cómo Dios habita en la alabanza de su pueblo. Lo que diferencia los cánticos que podamos hacer aquí de otro lugar no es ni la calidad, ni la cantidad, ni las horas, ni nada de todo eso. Es la presencia de Dios. Eso es la diferencia. Eso es la diferencia. Muchos lugares de la isla pues se reúnen para cantar o para dar conciertos de música diversa y gente asiste y cantan y ensayan, etc. Y nosotros aquí en las iglesias también lo hacemos. ¿Cuál es la diferencia? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Y por eso es que en este texto, yo no sé si os habéis quedado con algún versículo mientras ha leído, porque es difícil a veces, cuando una persona lee todo un capítulo, quedarse con la historia que está leyendo, incluso ni el que lee. Por tanto, cuando leamos la palabra, si queréis un consejo, la leamos en casa tranquilamente, un versículo o un texto como hoy, la tenéis que leer por lo menos 3 veces seguidas. Porque a la tercera empezamos a entender lo que ha pasado. Si yo ahora os preguntara qué ha leído la hermana, ¿no? ¿Sí? Andrea sí sabe, sí. Bueno, pero sí que a veces un verso, una palabra nos queda presente, ¿no? Ayer estábamos algunos en Ferrerías, reunidos en una casa que ahora de tanto en cuanto vamos a visitar y vamos a hacer reuniones, porque allí hay 5 o 6 personas que ahora residen allí en este pueblo. Entonces ayer fuimos, unos cuantos, para reunirnos. Y les pregunté, quedaros con y el miércoles también en Mahón, quédense de este texto con un versículo, el que hoy pueda haber llamado la atención. Y muchos fueron los que dijeron, este 14, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mirad, para avanzar en las cosas de Dios, a nivel individual, a nivel de familia, a nivel de trabajo, a nivel de iglesia, porque ya tenemos el reconocimiento de iglesia, ¿verdad, Miguel? Pues es necesaria, o digamos, es imprescindible que la presencia de Dios habite entre nosotros. Podemos carecer de muchas cosas, nos pueden faltar muchas cosas, incluso nos bastarían tener 4 sillas para sentarnos y nada más, pero no podemos prescindir de la presencia de Dios, ni como personas, ni como iglesia, porque Dios marca las diferencias. Dios marca la diferencia. Yo a veces pienso cuántos se reúnen en casas, en lugares, ¿no? Y hablan y ven una película o cenan juntos o comen o juegan a algún juego, yo qué sé, cuántas personas, muchas, y más en invierno que la gente tiene más tiempo y oscurece antes,
Pero ¿qué marca la diferencia entre un grupo cristiano y uno que no lo es? Dios. ¿Es que somos más, mejores, más guapos, más jóvenes, más ricos? No. No. La diferencia no la marca nada de todo eso. La diferencia la marca la presencia de Dios. Siempre que vayamos a un texto, hemos de ver el contexto. Si no, no entenderemos lo que está pasando. Por ejemplo, si uno ve una película, imaginaos dos personas ven una peli tranquilamente, pero uno se va un rato, no sé qué, no sé cuántos, y luego vuelve. Y se ha perdido media hora. Y ve una escena, cualquiera. Dirá, bueno, este está haciendo esto, pero no sabrá por qué, porque no ha visto toda la película. Y el que la ha visto todo el tiempo dirá, sí, eso pasa porque él le mintió a ella y ella le mintió a él y luego vino la suegra y el vecino y bueno, todos esos culebrones, sabes que se montan unos que ya llega que ya no sabes qué es y que te duran años y años, y yo digo que los embarazos de los culebrones duran más de 9 meses, a veces 2 años. Entonces, es bueno siempre tener el contexto. ¿Por qué Moisés dice eso? Fijaos, Moisés es un hombre elegido por la gracia de Dios. Es decir, sin merecer, Dios dice, tú vas a sacar al pueblo que está en un país muy potente como es Egipto en aquel tiempo, y lo vas a sacar porque está en esclavitud. Y ese pueblo, hebreo, Israel, es mi pueblo, dice Dios. Y tú, Moisés, lo vas a sacar. ¿Y qué tengo? No tengo nada, le dijo Moisés. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Sabéis qué tenía? Una vara. Nada más. Ni ejércitos, ni oro, ni plata, ni nada más que una vara. Dice, pues ya basta. Y esa es una pregunta que quizá, como Miguel ha insinuado, porque él insinúa, pero lo dice muy claro, muchos talentos creen que no pueden hacer porque no llegan a un nivel. O no tenemos muchas cosas que poder ofrecer, nos parece a nosotros, a la iglesia. Y el Señor dice, ¿pero qué tienes? ¿Tú qué tienes? No, yo sé, yo puedo, pues ya está. Yo con eso puedo hacer milagros. Yo con eso puedo cambiar el mundo. Yo con eso puedo sacar un pueblo. No me es necesario más que tu persona y mi poder. Y así lo hizo. Sacó al pueblo de Egipto y fueron hacia la tierra prometida, y de repente el Señor le dice, Moisés, sube al monte Sinaí, que yo quiero hablar contigo. Y aquí es un diálogo también de Moisés con Dios. Por tanto, primera enseñanza, es bueno dialogar con Dios. ¿Me entendéis? Y dialogar significa hablar como escuchar. Hablar y escuchar. Moisés y todos los hombres de Dios, de la Biblia y no de la Biblia, tienen, digamos, diálogo con Dios, en el sentido de que le preguntan a Dios, le ruegan a Dios, oran a Dios, pero también intentan escuchar a Dios. Aquí Dios le habla muy claro, pero ¿cómo escucharemos a Dios? De muchas maneras, hermanos. Su palabra puede revelarnos la duda, el problema, la situación, la canción que ha cantado Tamar, si estás atribulado, si estás angustiado, si estás llorando, etc. El drama pues es una parte de nuestra vida, pero da una respuesta al Señor. Estemos alegres, estemos en dificultades. Y por eso es tan importante entender esto, que hay de haber un diálogo con Dios, y a veces la palabra de Dios claramente nos toca el corazón. De muchos versículos, uno dices, este es para mí hoy, sea por una situación o por otra. Dios te habla a veces a través de hermanos en la fe. Personas que quizá con una palabra, un consejo,
una idea, una actitud, dices, esto es lo que yo estaba necesitando, un abrazo, una palabra de ánimo, una llamada telefónica. Quizá a veces a través de libros también podemos, y a través sobre todo de su Santo Espíritu, que puede darnos a entender en nuestro corazón las realidades que necesitamos entender. Por tanto, el diálogo con Dios siempre es importante. Y por eso en este pasaje Moisés sabe que ha ido al monte, ha recibido los 10 mandamientos, que cuando bajó del monte el pueblo ya la había liado otra vez, ya había hecho un becerro de oro, ya habían reunido el oro que tenían y habían hecho un pequeño becerro para adorarlo, porque el pueblo, las personas necesitamos adorar a algo o a alguien. Todos los seres humanos, hasta el más ateo, necesita alguien a quien adorar o alguna cosa que adorar. Aunque no hable, no sea material tampoco, no necesitamos una estatua, pero ¿qué es lo que adoramos? Lo que es primero en nuestra vida. Lo que tú tienes y yo tengo como primero en la vida es tu Dios. Si tú lo primero es el dinero, lo primero digo, es tu Dios. Si tú primero es una persona, un líder, una iglesia, una empresa, es lo primero de tu vida, eso es tu Dios. A eso adoras, porque a eso sirves. Pero si tú pones el orden que Dios quiere para ti, dirás, primero es Dios, porque de Él emana lo demás. Emana que puedas amar a tu familia, que puedas querer un trabajo digno, que puedas aspirar a tener cosas y hacer cosas y a prosperar, pero todo emana de la fuente de Dios, no al revés. No Dios está el cuarto y yo hago lo que, por orden, lo que me parece más importante. ¿Por qué? Porque esos dioses son dioses que fallan. A veces es triste, por ejemplo, ver un joven atleta, ¿no?, de fútbol o de baloncesto, lo que sea, que cuando llega a la cima y le toca debutar y irse quizá a un mundial y entrenar y jugar, se lesiona y no puede jugar, tal vez un año seguido. Claro, si yo digo, si su Dios es eso, es un Dios que le ha fallado. Si es una empresa que quieres poner, si es una persona en la que tú te quieres basar y te falla, es un Dios de barro que te falla, te fallará y algún día te fallará. El único que no te va a fallar es el Dios verdadero. Amén. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios nuestro, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, nunca te va a fallar. Los otros dioses, por potentes que parezcan, fallan. Los grandes imperios, como Egipto era el gran imperio en aquel tiempo, el imperio romano, potentísimo, todos acaban. Todos fallan. Los deportes, los partidos políticos, las ideas, de donde sean y de donde vengan, pasan. Solo Dios es tu roca, es lo que no te va a fallar. La tierra puede temblar, pero Dios no se va a mover. Y por eso es que Moisés, al ver el desastre de su pueblo, empieza a hablar con Dios, y Dios habla con Moisés. Y lejos de apartarle y de desechar el pueblo, Dios tiene gracia, es decir, sin merecerlo, Él te da. Como nosotros hacemos muchas veces, ¿no?, que no merecemos de Dios, pero Él sigue amando y hablando a su pueblo. Y nosotros, duro de cerviz, significa muy testarudos, ¿sabes? Una persona testaruda, terca, que le dices y le dices y le dices, y no hay manera, y cuando se estampó contra la pared, luego se da cuenta de que había que retroceder, pues todos somos un poco así. Todos somos un poco así. Esto es así, quiero esto, no te conviene, no es bueno para ti, no vayas, lo que sea, putupum.
hasta que llegamos a la pared. Por tanto, es bueno entender que no tenemos que meternos en nada en lo cual no esté la presencia de Dios. Y por eso Moisés lo dirá claro: perdónanos, muéstrame tu gloria, si yo he hallado gracia, haz algo, enséñanos, dice Moisés, tu camino. Y el Señor le dice: mira, yo sé que tú eres el elegido, yo sé que tú eres, y este perdón es mi pueblo, por tanto, mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Y Moisés le dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Ellos están peregrinando hacia la tierra prometida. Si tu presencia no va a venir, no voy. No vamos, no nos envíes. Y eso que tendría que ser un referente muy importante también para esta iglesia y también para tu vida. No te metas en una relación de noviazgo, de amistad o de que no esté Dios contigo. No te metas en un grupo de amigos o lugares donde no puedes alabar y adorar a Dios, donde eso no edifica tu vida ni la de los demás, donde Dios, por decir de alguna manera, no puede entrar, porque lo que hay ahí dentro o lo que hay con esa persona o personas no es compatible con Dios. No te metas donde Dios no vaya. No te metas en aventuras donde no sepas que Dios las respalda, está contigo. Y por eso Moisés, al ver que Dios iba a estar con ellos, dijo: ahora estoy tranquilo, ahora puedo avanzar. Mirad, en un momento os quiero decir qué no es la presencia de Dios. ¿Qué no es? ¿Me entendéis? Primero, la presencia de Dios no son emocionalismos. A veces pensamos que cuanta más alegría, más está Dios. No, Dios está. Si hay alegría, pues hay alegría. Si hay emoción, hay emoción. Pero si no lo hay, también está. Como ha dicho Miguel, si era un culto o unos cánticos o una oración más suave, más tranquila, como hizo Dios con Elías, que él no se rebeló en el gran temporal y vientos, sino en el silbo apacible, ahí en la quietud, en la tranquilidad. Y a veces algunos pueden pensar que el mucho emocionalismo, estar muy emocionado, significa mucho de Dios. A veces Dios, cuando se muestra tu vida, tú te emocionas. Amén. Pero primero Dios tiene que hacer el paso, no al revés. Tampoco Dios está en los rituales o en los cultos o las reuniones que están vacías. Es decir, que no implica, quiero decir, no es un puro cumplimiento. Si tú vas a alguna reunión, sea aquí, sea entre semana, sea en una casa, a dar culto a Dios, pero lo haces solo por cumplir, que tu mente está en otro sitio, te irías a otro lugar, vas a regañadientes, vas obligado, ese ritual vacío por cumplir no te va a servir, no es eso. Tampoco va a servir si queremos tener una apariencia religiosa como los fariseos, pero en el corazón no habita el Señor. Podemos aparentar y decir: mira, yo cada domingo voy al culto. Y con eso basta. Estoy presente, pero nada más. Eso no va a hacer que la presencia de Dios habite en ti y en la iglesia. Y tampoco es cumplir unas normas. Bueno, no miento, no fumo y no bebo y ya está. La presencia de Dios es mucho más. Primero es un regalo de Dios. Segundo es una respuesta del amor de Dios que nosotros le damos. El día que tú y yo entendemos que estamos apartados de Dios y que necesitamos al Señor y le pedimos perdón, Él se acerca a nosotros. Él nos abraza y habita entre nosotros. Y habita en nosotros.
por el Espíritu Santo. Y Él se manifiesta como quiere. Cada conversión es diferente. En una hay lloros, en otra hay risas, en otro se arrodillas, en otros en grupo, en otros en personal, en el campo, en la iglesia, en la ciudad. No importa. La presencia de Dios tiene que estar ahí. ¿Cómo podemos vivir la presencia de Dios? Primero, vivir en los caminos del Señor. Vivir en los principios que la palabra nos enseña. Diré una exageración. Si tú vas matando gente, no estás andando en los caminos del Señor. Si tú vas engañando gente, mintiendo, si tú vas incumpliendo tus promesas, si tú vas por la vida intentando mentir a tus jefes o a tus compañeros, si tú no vives en la verdad, en el amor al prójimo, es decir, todo lo que Jesús nos ha enseñado, es difícil que tú andes en la presencia de Dios. Si tú no intentas hacer la voluntad de Dios, es difícil que tú entres en la presencia de Dios, porque estás haciendo tu camino y no el de Dios. Cuando tú sientes que alguien te ama tal y como eres y que es capaz de perdonarte, limpiarte, morir por ti y darte la vida eterna, en el momento que tú recibes esa verdad y la haces tu brújula en siempre y en todo, como respuesta al amor, amas a Dios, entonces tienes la presencia de Dios. Un día llorarás y otro te alegrarás. Un día estarás eufórico, parece que tocarás a Dios y otro día no sentirás a Dios. Pero Él nunca, nunca se apartará de ti. ¿Por qué? Porque así lo ha prometido. Así lo ha prometido. Por tanto, ¿cuál sería un lema bueno para la Iglesia en este año? Si tu presencia no va a ir con lo que hacemos, no vamos. Si tenemos que hacer cualquier proyecto que tengáis, de reuniones, de jóvenes, de evangelización, de excursiones, lo que sea, y no va a ir, no pedís al Señor permiso y decís, Señor, si tú no vas a venir, no nos mandes, ¿para qué ir? ¿Para qué gastar tiempo y energía? Si será en vano y no habrá fruto. Y tener ese tiempo de oración y decirle, Señor, Señor Jesús, ven, ven. Porque fijaos que en toda la Biblia el Señor envía a personas, a hombres y mujeres, y finalmente a los 12 apóstoles, les envía, pero nunca les dice qué van a hacer, ni qué les va a pasar. Lo único que les promete es su presencia. Gedeón, el mismo Moisés, los mismos apóstoles, los mismos discípulos, cuando decían, Señor, sí, aquí, heme aquí, envíame a mí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Tú ve. Abraham, sal de esta tierra. Tú ve, que yo estaré contigo. La presencia de Dios basta. Si la presencia de Dios no te basta, es porque quizá no vivas el 100% la presencia de Dios. Si necesitas sentir cosas, emociones, si necesitas que todo el mundo te atienda, que todo el mundo te haga mucho caso, que todo te vaya bien para pensar que estás en Dios, es porque la presencia de Dios no te es suficiente. Y algo tenemos que tener muy en cuenta. La presencia de Dios en la vida cristiana lo es todo. Porque Él te lo da todo. A su tiempo, en su momento y pasando todas las fases de tu vida. Desde que le conoces, desde que vas creciendo, desde que lo pasas bien, desde lo que lo pasas mal, de cuando eres más joven, más mayor. Cualquier etapa de tu vida está Dios ahí. Incluso cuando estás abatido y estás en el pozo de la desesperación, como dice el salmista. Pusoiste en mis pies sobre roca. En todo momento, lo que tenemos seguro
es la compañía del Señor. Y eso es lo que tenéis que tener en cuenta antes de tomar ninguna decisión personal y como iglesia. Si tú no has de ir, Señor, si no es tu camino lo que queremos hacer o donde me quiero meter, no vamos. Y ya está. Y ya está. No vamos. No queremos ir. Ciérranos la puerta. ¿Sabéis que Pablo hacía algo o decía esto de esta manera? Cuando él visitaba una ciudad, un pueblo, y veía que había personas interesadas en el Evangelio de Jesús, decía, aquí hay puertas abiertas. Y cuando no hay puertas abiertas. Y Jesús les decía, cuando vayáis a sus discípulos por las aldeas, si no os quieren, os limpiáis los zapatos, porque era algo importante para ellos, y os vais de esa aldea. Y vais a otra, donde os reciban. ¿Qué tienen que recibir? El Evangelio. El Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús. Y por eso es que es muy importante que penséis que la herencia, que a veces muchas personas esperan herencias, a ver si un tío lejano se fue a América y me dejó una herencia. Ha ocurrido a veces, ¿sabes? Que personas han recibido herencias de familiares muy lejanos, porque se busca hasta 4 generaciones, hasta 4 vínculos, padres, abuelos, hijos, nietos, hermanos, y hay países que buscan más. Y a veces gente ha dejado mucho dinero y alguien ha dicho, tú no sé quién, te ha dejado eso. Pero casi mejor no fiar de las herencias, ¿verdad? No sea que demos un testamento y luego querrán liquidarnos para recibir herencia, ¿no? La herencia del Señor. Dice la palabra que tu herencia es Jehová. No lo que Dios te da, sino Él mismo. Y hace muy poquito, aún fue Navidad. ¿Navidad qué es? El nacimiento de un niño. Un niño. ¿Qué hacía un niño en un pesebre? Pensadlo bien. En una cueva, 4 animales por ahí dentro, los padres y un niño, para cambiar la vida, para ir reyes, los sabios, y entregarle oro, incienso y mirra, para ir los pastores, para ser guiados por las estrellas, para adorarle. ¿Qué hace un niño así, recién nacido? Nada. ¿Habla? No. ¿Pide? No. ¿Corre? ¿Te abraza? No. No hace nada. Pero ¿qué cambia la historia de la humanidad? Ese niño. Solamente fijaos en algo que os daréis cuenta. En una casa llega un bebé y no hace nada y lo cambia todo. El día que tengas nietos lo verás, Miguel. Yo ya casi no aspiro, pero bueno. Y me doy cuenta, tenía un sobrinito pequeño estas navidades aquí, que nació en Barcelona, hijo de mi hermana Eva, y es así, es pequeñito. Y estábamos, la familia, y estaba el niño. Estar o no estar lo cambia todo. Todo. La madre lo trae, el padre como si no esté, porque nadie le hace caso, y todos hacen caso a la criatura. Y da alegría, vamos allí porque está el niño y comeremos, y estará el niño, y así comeremos juntos, pero estará el niño. La sola presencia basta para que esa criatura llene la casa. Luego se vuelven terremotos y todo eso, pero bueno, mientras son muy bebés, ahí va bien, hasta ahí va bien. Y la noche tampoco tenemos que estar y tal, ¿no? Pero bueno, la idea es que la presencia lo es todo. Y si lo pasamos a nivel, si me paso me lo decís. ¿Cómo vamos? ¿Muy mal de tiempo? No.
Tengo unos minutillos, solamente para deciros eso. ¿Para qué? Para que entendamos fuertemente lo que es la presencia de Dios. Y también lo quiero llevar a la presencia nuestra, de las personas que tenemos a nuestro lado. ¿Sabéis cuándo apreciamos la presencia de alguien? Cuando está su ausencia. Si vosotros la persona que más amáis o las que más amáis en esta vida, ¿están por ahí? ¿Están por ahí? ¿Estáis bien? ¿Está ahí? Si un día fallece, porque esa es la ausencia total, la ausencia hace valorar más la presencia. Quizá era una persona muy anciana, que casi ya no podía hacer lo que hacía cuando era más joven, que te daba comida, o que te hablaba, o que te cuidaba, etcétera, ¿no? Dile padres, dile abuelos, dile lo que sea. Pero lo que notamos es la ausencia. Y cuando notamos esa ausencia, yo creo que todos habremos tenido algún ser querido que ha fallecido, la ausencia es terrible, muy terrible. La ausencia es terrible. Y eso de un ser querido. Y de hecho lleva mucho tiempo recuperarse de esa ausencia, un tiempo de duelo. Y la mayor crisis que una persona puede pasar en este mundo, dicen los expertos, es la muerte de un hijo. Es la crisis total. Algunos ni se recuperan de eso. Tengo una amiga que tenía un niño de 12 años, o tiene 3 hijos, uno, el pequeño, 12 años, allí una vecina y amiga de toda la vida. Se va toda la familia en masa a Marruecos para fin de año. El niño empieza a tener mucho dolor de cabeza entre toda la familia, que son muchos. Hay un enfermero que dice, rápido al hospital, fallece. Y el niño de 12 años fallece. La madre, ingresada, y no hablaba. No pudo hablar. Y ahora ya ha vuelto, ha regresado de Marruecos. Iban a celebrar el fin de año, etc. Y la ausencia ahora es terrible. Y cuando a mí alguien me pregunta, ¿qué es el infierno? Yo digo, la ausencia de Dios. Quítate la imagen infantiles que puedas tener del infierno. ¿Y dónde vemos? En la tierra vemos el infierno. Cuando las cosas de Dios no se hacen, hay guerras, hay injusticia, hay esclavitud, hay prostitución, hay toda clase de maldades. Cuando las personas hacen lo que Dios quiere, todo se regulariza, todo es más justo, todo es más verdadero y todas esas atrocidades se evitan y la gente vive mejor. Y el cielo es un poco esto. Si nosotros ya como seres humanos finitos y sabemos que todos vamos a dejar este cuerpo, que no morir, pero sí dejar este cuerpo, si lo sabemos y la ausencia de una persona es un drama, me refiero a personas cercanas, si ya es un drama y la sentimos y nos acordaremos siempre de esas personas, cada uno podrá pensar en alguien, ¿no? Y muchas personas lo que ven y sienten es la ausencia. Y notan que lo bueno era la presencia de esos amigos, de ese familiar. ¿Me entendéis lo que es que decir o no? Pero la ausencia es terrible. Por tanto, esta sociedad, este mundo que vemos tan desbaratado, tan roto, no es que, como dice Pablo Martínez, no es que algo falla, es que alguien falta. ¿Quién falta? Dios. Como Dios falta, dice, aunque algunas personas quieren declarar que Dios ha muerto, no pueden apagar la sed
de Dios. Ni el más ateo de los ateos puede apagar que las personas busquen un motivo para vivir, una esperanza, algo o alguien donde poner nuestra confianza. Por eso, un consejo que os doy, y me doy a mí mismo: agradece siempre la presencia de Dios. Si le has recibido en tu corazón, Él no se va a ir. Tú lo puedes guardar en un cuarto del corazón y cerrarle la puerta, pero Él no se va a ir. Si tú tienes personas queridas, familiares o no, eso no importa tanto, disfrútalos. No esperes a la ausencia para decir, tenía que haber ido, tendría que haber dicho que le quiero, no le llamaba. Esté lejos o esté fuera, hoy en día se puede comunicar muy fácil, ¿no? Las personas, no es casi excusa. No dejes pasar por un odio, por un malentendido, por una mentira, por un fracaso, a nadie que te importe sin disfrutar de su presencia aquí y ahora. No esperes su ausencia para ir a llorar al cementerio cuando ya no le puedes decir ni hacer nada por él. Es en vida que tenemos que valorar la presencia, aunque no te diga nada, aunque no te dé nada, aunque no te cuide nada, la sola presencia de esa amistad, de ese familiar a tu lado, o saber que está contigo, aunque viva en otra ciudad, eso es un valor incalculable. No dejemos que el tiempo nos quite esas personas para valorarlas. ¿Me entendéis? Y ahora los más niquis dicen, dile, eso cuando se hace en un eso de matrimonios, se dice, dile hoy a tu esposo que le quieres. Y a tu esposa dile que te quieres. Aquella persona que quieres, díselo. O házselo notar. Porque el día que tengas la ausencia de esa persona, habrá eso, un duelo terrible. Por tanto, ¿cuántas bendiciones nos da? ¿Cuántas bendiciones recibo yo hoy? Todos los que estáis aquí y los que están allí. La presencia vuestra es mi bendición de parte de Dios. Tu presencia me bendice y espero que la mía también. Por eso es que, más que los templos y las cosas, siempre tenemos que valorar las personas y el amor de las personas, sea amor fraternal, familiar, lo que sea. Y disfrútenlo mucho, segundo a segundo. Cada comidita, cada desayuno, cada paseo, cada palabra, cada cosa que podáis hacer, disfrútenlo con las personas amadas. Y si algo impide que esas personas estéis separados de ellas, intenten arreglar esa situación, porque luego será tarde. Así pues, os dejo, iglesia querida, con esas promesas de Jesús, porque no solamente Dios no cambia, por tanto les dijo, mirad, ¿sabéis qué? Ir a predicar el Evangelio, les dijo al final, id por todo el mundo, predicad el Evangelio, los que crean, bautizadlos en el nombre del Padre. ¿Por qué? Porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así sea. Amén.